Bueno, buenos días para todos y todas. Siendo las 7:01 de la mañana del 27 de julio del 2021, damos inicio a nuestra tercera sesión sincrónica. Les recuerdo que esta sesión está grabada únicamente con fines académicos. Si alguien no está de acuerdo con la grabación, puede retirarse de la sala y en un plazo máximo de 48 horas en la plataforma podrá ver la grabación de la misma. Como es costumbre, para dar inicio, pues damos inicio con dudas e inquietudes que tengan hasta el día de hoy de las actividades que se han desarrollado y o de la plataforma. Entonces los escucho y las escucho. ¿Alguna pregunta? Yo, Nana, Arley, Adriana, Brigitte y Lucía. Todos estamos full. Buenos días, profe. Pues yo he podido realizar las actividades y por el momento no tengo ninguna duda. Gracias. Ah, bueno, Brigitte, gracias. ¿Y los demás compañeros, alguna pregunta? John Freddy, buenos días. Estamos en un espacio de dudas e inquietudes de lo que hemos visto hasta hoy. No sé si de pronto tiene alguna pregunta. Buenos días, no señor. Perfecto, John, muchas gracias. Entonces, bueno, si no tenemos dudas e inquietudes, pues vamos a introducirnos un poco a lo que nos compete en esta tercera semana, ¿les parece? Sí, señor. Sí, señor. Hasta ahora todo ha sido claro, por lo menos para mí. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos, Luisa, buenos días. Luisa, antes pues de iniciar con lo que nos corresponde a la tercera semana, estamos en dudas y inquietudes de lo que llevamos hasta hoy. No sé si de pronto tenga alguna pregunta. Bueno, veo que no. Entonces, les recuerdo que para cada semana tenemos una guía de aprendizaje, ¿sí? Esta guía de aprendizaje pues es nuestro rutero, la manera más adecuada de seguir el paso a paso y hacer pues las evidencias que tenemos pendientes para cada semana. Para esta semana, el objetivo o resultado de aprendizaje que vamos a tener es diseñar la estructura de una prueba según los objetivos del proyecto formativo. Bueno, yo quiero hacer como un paréntesis ahí. Ustedes se preguntarán qué es un proyecto formativo. No sé si alguien me puede decir a qué cree que hace referencia un proyecto formativo. No sé, Ana Cristina, para usted, ¿qué es un proyecto formativo? Buenos días. Pues yo creo que un proyecto formativo debe basarse en lo que se espera que el estudiante o el aprendiz adquiera como los conocimientos. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién tiene otra opinión? Ana Cristina nos habla algo y nos dice algo muy importante y es que el estudiante o el aprendiz, ¿será que es lo mismo un estudiante que un aprendiz o existirá alguna diferencia? ¿Qué creen ustedes? John, adelante. Bueno, hay una diferencia y es que el aprendiz sería el centro de la formación del SENA, es como el protagonista de la formación del SENA.
Y la formación por proyectos es una metodología que utiliza el SENA en la cual se aplican todos los conocimientos de... Hay tres tipos de conocimiento, hay tres tipos de evidencias que se recogen, las de conocimiento, las de producto y las de desempeño, ¿sí? Entonces lo que se busca es que después de estudiar los resultados de aprendizaje que aparecen en los programas de formación y reunir las competencias, el aprendiz aplique eso a un proyecto que se va a aplicar en el sector productivo. Perfecto, John, muchísimas gracias. Bueno, básicamente lo que nos acaba de decir John Freddy es lo que es un proyecto formativo, ¿cierto? Iniciamos con un proyecto formativo, pero Ana Cristina nos habló de estudiantes y aprendices, ¿cierto? Entonces, digamos que el SENA es formación para el trabajo. Entonces, de pronto ahí complementando un poco lo que dice John Freddy, los aprendices no solamente son del SENA, sino de todas aquellas instituciones que forman para el trabajo, y eso pues eso tiene toda una connotación detrás de, y no se llaman aprendices solo por llamarse aprendices, ¿cierto? Son diferentes factores. Entre esos factores, nosotros no tenemos salones de clases, sino que tenemos ambientes de aprendizaje. Nosotros no somos profesores, sino que somos instructores, y todo esto va relacionado a esa formación, a esa formación por competencia, ¿cierto? Formación para el trabajo. Por eso siempre todo resultado de aprendizaje va acompañado de una competencia. Estas competencias ya existen y estas competencias son competencias laborales. Para la competencia de todo este programa de formación es orientar procesos formativos presenciales con base en los planes de formación concertados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que el SENA tiene varias modalidades, ¿cierto? Entre ellas básicamente están la titulada y la complementaria. En este momento estamos en una complementaria, ¿cierto? Pero toda la formación titulada tiene que estar acompañada de un proyecto formativo, como decía John Freddy, que va relacionado al sector productivo, ¿cierto? A dar solución a una problemática identificada en una zona del sector productivo. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que el modelo educativo institucional del SENA, aparte de ser formación por el trabajo, pues es un modelo institucional constructivista humanista, ¿cierto? Donde el constructivismo nos lleva a evaluarnos, a hacer mucho autoaprendizaje. Y pues eso hay un trabajo grande para llegar al proyecto formativo. Pero del proyecto formativo se desprende una planeación pedagógica, y de una planeación pedagógica se desprenden unas guías de aprendizaje que son las que ustedes ven, las que ustedes desarrollan, y es la manera de llevar el constructivismo a la praxis de la enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Básicamente es eso. ¿Por qué llego al tema y por qué quiero hacer un poquito de énfasis en esto? Porque si ustedes se han podido dar cuenta, este curso pedagógico y casi todos los cursos pedagógicos que ustedes encuentran en la plataforma, que son gratuitos, pues nos sirven mucho para la vida y nos ayudan a desempeñarnos en cualquier parte, en cualquier rol, llámese universidad, SENA, colegio, escuela, ¿cierto? Porque podemos, digamos, utilizar esos conceptos que son conceptos universales en nuestra praxis diaria, ¿cierto? Sin embargo, los cursos están muy diseñados a estructura o educación SENA, como lo decía John Freddy, ¿cierto? Entonces, por eso es el tema del proyecto formativo. ¿Quedamos claros hasta ahí o hay alguna duda? Todo claro. Perfecto, entonces recuerden que la guía de aprendizaje pues tiene una actividad de reflexión inicial donde se contestan 2 preguntas, muy de contextualización para nosotros. Les recuerdo el tema del constructivismo, esto no está hecho por hacerse, ¿cierto? El hecho de que no sean calificables pues no significa que no se van a hacer, simplemente es una contextualización para cada uno de nosotros. Tenemos 3 actividades, como nos contaba John Freddy. El SENA tiene 3 tipos de evidencia: desempeño, producto y conocimiento. Tenemos
una primera actividad que es el blog, diseño de una prueba. Lastimosamente la plataforma todavía, lo que son las wikis y los blogs todavía no funcionan de una manera adecuada. Se hace, me disculpa la palabra, se hace un poco engorroso el desarrollo de estas pruebas, tanto para ustedes como para nosotros como instructores. Se vuelven un poco complicadas de calificar y de manejar, entonces pues a mi potestad, porque es eso, pues si lo hago yo, pues decido más bien no tenerlas en cuenta. ¿Listo? Para que quedemos claros en esa actividad. Tenemos una actividad de apropiación del conocimiento, que es una actividad interactiva. Les recuerdo también que las actividades interactivas pues están dadas por la plataforma, son actividades que pues nosotros la única potestad que tenemos es de abrirla y cerrarla en las fechas establecidas, pero son actividades que ya están incluidas dentro de la plataforma. Por esta razón, pues cuando se les presenta algún problema como el que se les ha venido presentando, porque pues a muchos se les ha presentado que no los deja avanzar, vamos a tomar un pantallazo, vamos a guardarlo y en el momento indicado pues vamos a enviarlo, ¿cierto? Igual vamos a intentar hacerlo. ¿Por qué? Porque pues yo no voy a permitir que ustedes no aprueben una semana porque la plataforma falló, ¿cierto? Eso no es culpa de ustedes. Bueno, continuando, tenemos una última actividad que es la estructuración de una prueba. Seguimos con los estudios de caso, entonces dando continuidad a su rol de coordinador del comité académico. La institución educativa en esta ocasión le pide realizar una presentación para ser socializada con los demás docentes, donde se explique la manera como debe elaborarse una prueba o un examen según su calificación, ¿cierto? Digamos que hablando un poco también de esos proyectos formativos, estos proyectos formativos se desarrollan en 4 fases: una fase de análisis, una fase de planeación, una fase de ejecución y una fase de evaluación, ¿sí? Y así se lleva todo. Como ustedes se han podido dar cuenta, pues a hoy que vamos en la 3ª semana y desde la primera semana que iniciamos, pues vamos un paso a paso, casi que vamos cumpliendo con esas fases de análisis, planeación, ejecución, ¿cierto? Vamos en esa secuencia. Entonces nos piden que escojamos una asignatura de la preferencia para desarrollar las pruebas de ejecución, ¿sí? Debe realizar 3 ejemplos acerca de la implementación. Si son pruebas escritas hay que diseñar 5 ítems. Para ambos casos asigne el respectivo grado de dificultad y porcentaje, y para realizar el detalle del proceso de elaboración para cada tipo de prueba, ejecución y escrita, basándose en la estructura presentada en el material de formación asignado a esta actividad de aprendizaje. En este momento, pues les voy a compartir pantalla, les deseo mostrar unos ejemplos para que se hagan pues como una idea mayor. ¿Me confirman cuando ya estén viendo mi pantalla, por favor? En este momento ya la deben estar viendo. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor, se ve la pantalla. Gracias. Entonces vamos con el ejemplo 1. El autor es Eric Johan Guzmán Lazo. Él escoge botánica como asignatura, ¿cierto? Entonces nos dice la asignatura seleccionada para el desarrollo de las pruebas de ejecución y pruebas escritas es la botánica, ¿cierto? Una materia pues interesante que realmente pues no es muy común. Nos habla entonces en primer lugar de una prueba de ejecución, técnica basada en la observación del instructor sobre el desempeño del aprendiz al ejecutar una determinada actividad motora o manual para comprobar el dominio de ciertas habilidades, destrezas, aptitudes, así como la aplicación de conocimientos. Entonces nos da el primer ejemplo, demostración. El objetivo es elaborar un herbario de la vegetación de su comunidad. Habilidad: clasifica y describe las partes morfológicas de la vegetación. Y la actividad es
colectar las partes vegetativas y reproductivas de 5 especies vegetales, realizar una filotaxia para cada órgano de la planta colectada, secar y prensar el material vegetal, elaborar fichas de herbario para cada especie vegetal. ¿Sí? Se ve que el hombre es agrónomo, ¿cierto? Tenemos lista de cotejo o checklist para poder calificar. Por lo regular, este tipo de pruebas se califican con un checklist. Y recuerden que como somos formación por competencias, aquí no hay calificaciones de 1, de 2, de 3, de 3, 5, sino aprobado o no aprobado, es decir, sabe o no sabe, ¿cierto? Entonces, ¿presenta el trabajo de las especies requeridas? Sí, no. ¿Desarrolla de manera correcta la filotaxia? ¿Ejecuta cada uno de los procedimientos para la elaboración del herbario? ¿Se observa un trabajo bien presentado, evidenciándose que se describió correctamente la especie colectada y hizo el trabajo con preocupación y rigurosidad? Ustedes ahí le pueden meter muchísimas más cosas, ¿cierto? Cecilia. Hola, Cecilia, levantó la mano. O es un chat. Esperemos a ver, vamos a mirar. Levante la mano, que toque más. Bueno, entonces continuemos, mientras tanto. Entonces tenemos organizador gráfico, mapa conceptual, entonces es el segundo ejemplo. Entonces el objetivo es elaborar un mapa mental de tipo de especies vegetales. La habilidad identifica la taxonomía vegetal y la actividad es elaborar un diseñador gráfico de tipo mapa mental que permita observar la clasificación vegetal. Entonces tenemos otra lista de chequeo. Un tercer ejemplo, tirillas, elaborar la secuencia metodológica, habilidad de identificar los pasos de las metodologías del estudio de la flora, actividad, elaborar una secuencia en forma de cómic de los procesos metodológicos para el estudio de la flora. Ahora pasamos, bueno, acá ¿qué le faltó a él? ¿Sí? ¿Quién me dice que le faltó? La lista de cotejo. Exactamente, le faltó la rúbrica, checklist o lista de cotejo. ¿Por qué? Porque listo, yo no puedo coger a un aprendiz, a un estudiante, a decirle, venga, vamos a hacer una prueba de ejecución, ¿cierto? Esta es la prueba, pero yo cómo lo voy a calificar, cómo sabe él qué es lo que yo le voy a evaluar, ¿cierto? Profe, una pregunta, ¿también se puede llamar instrumento de evaluación? ¿Es lo mismo? Sí, es que todo es, pero digamos que el checklist, el instrumento de evaluación es todo el instrumento, toda la prueba, ¿sí? Pero Estos serían los no está criterios, ¿sí? Criterios de evaluación. no está incorrecto. Bueno, los criterios de evaluación son globales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es un criterio de evaluación? Entonces, vamos a hablar de lo que está hablando Eric en ese caso, y es de la botánica. Entonces, el criterio de evaluación es que el aprendiz conozca mínimo 10 especies vegetales, ¿cierto? Por poner un ejemplo. Listo, viene. Ese es el criterio de evaluación que necesitamos. Ahora, vamos a la evidencia. Yo ya puedo utilizar cualquier tipo de evidencia para asegurarme que se cumplió con ese criterio de evaluación. Entonces yo puedo utilizar una evidencia de producto, de desempeño, ¿cierto? Ya es de mi potestad como profesor, como instructor hacerlo. ¿Queda claro? Sí, señor, gracias. Tengamos en cuenta, que es lo que yo les vengo diciendo en los foros, que una cosa es el criterio, que es global, y otra cosa es la evidencia, que esa evidencia debe ir más centrada al contexto en el que estoy en ese instante. ¿Listo?
Yo el criterio lo puedo utilizar, por ejemplo, acá venimos hablando de una institución pública o una institución privada. Yo el criterio me lo puedo llevar para la institución pública o para la institución privada, no hay ningún problema, puedo utilizar el mismo criterio, pues es lo que yo deseo evaluar del aprendizaje de ellos. Lo que sí no puedo utilizar es el mismo instrumento de evaluación en la privada y en la pública, incluso de una privada a otra privada. ¿Por qué? Porque mi contexto es diferente. ¿Cierto? El contexto de esas personas es diferente. ¿En cuanto a qué? En cuanto a cultura, en cuanto a conocimiento, en cuanto a herramientas, en cuanto a materiales y todo lo que esto abarca. ¿Listo? Profe, una pregunta. Tranquilo. ¿Qué tanto inciden las actividades de aprendizaje respecto al instrumento de evaluación? Pues es que usted en una actividad de aprendizaje lo que va a hacer es generarle ese conocimiento, ¿cierto? La actividad de aprendizaje es mi desarrollo en el programa formativo, independientemente del área del conocimiento. Entonces, yo tengo que hacer, pues mi deber ser es hacer una evidencia de aprendizaje basado en esas actividades de aprendizaje previas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo no puedo hacer unas actividades de aprendizaje donde vamos a seguir hablando un poco de la botánica, donde le hable a los aprendices, a los estudiantes, solo de tallo y hojas, no le hable de raíces, pero cuando voy a evaluarlos, entonces les hago unas preguntas de raíces, ¿cierto? Entonces ellos, venga, pero si no hemos visto nada de raíces, ¿cómo nos van a pedir una evidencia de raíces? Más o menos funciona así, ¿queda claro? Sí, profe, otra pregunta pequeñita ahí, la planeación pedagógica, ¿cómo se debería estructurar? O sea, ¿qué se debería hacer primero? Bueno, son dos casos diferentes. Por ejemplo, en el tema del SENA como tal, son unos pasos, ¿cierto? Entonces en el SENA se tienen los siguientes pasos. Lo primero es la estructura curricular. Entonces yo tengo una estructura curricular donde me dice, donde hay unos criterios de evaluación ya definidos porque la estructura curricular los tiene unos resultados de aprendizaje que son obligatorios que se vean, eso no se puede cambiar, y tiene pues unas competencias, ¿cierto? Entonces en el SENA de la estructura curricular se hace el proyecto formativo. Entonces, ¿qué se hace en el proyecto formativo? Que de hecho se llama proyecto formativo de la estructura curricular. Se identifica una problemática, se da una justificación, bueno, toda la estructura se dan unos objetivos, un objetivo general, unos objetivos específicos, pues todo lo que tiene normalmente un proyecto cualquiera, llámese formativo, productivo, bueno, lo que sea, social, y de allí se empiezan a desprender las fases del proyecto formativo, ¿cierto? Que se las mencioné ahora, análisis, planeación, ejecución y evaluación, y yo ya cojo esa estructura curricular y empiezo a ubicar actividades de aprendizaje, le doy un nombre con unas competencias y empiezo a organizar esos resultados de aprendizaje según mi criterio como instructor o como profesor en cada una de ellas. Yo puedo tener el último resultado de aprendizaje que tiene la estructura curricular, para mí es un resultado de aprendizaje que yo debo enseñar en el análisis, ¿cierto? Entonces el hecho de que esté de último no significa que sea evaluativo, puede ser de análisis, entonces yo voy y lo ubico en la fase de análisis, que es lo primero que le voy a dar a los muchachos, ¿cierto? Pues a los aprendices. Después de que yo ya tenga eso desarrollado, entonces ya voy a la planeación pedagógica, pero ya del proyecto formativo. Entonces ya dejé a un lado, perdón, la estructura curricular. Entonces voy, cojo lo que ya tengo en el proyecto formativo, entonces ya dije que es el resultado de aprendizaje con actividad. Y ahora, ¿cómo voy a llevar yo a la praxis eso, cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí ya decido en esa planeación cuánto tiempo se va a demorar, cuánto tiempo me va a demorar en eso. Entonces el proyecto formativo, pues la estructura curricular me dice que me debo demorar 800 horas. Entonces yo como profesor, como instructor, pues tengo la potestad de demorarme, de ponerle las horas que yo considere a cada una de las actividades. Si para mí una actividad que se demora 10 horas,
con un resultado de aprendizaje, está bien. Así como si ese resultado de aprendizaje para usted se demora 20 horas, pues eso ya es potestad suya, ¿cierto? Entonces usted ahí ya dice que usted va a hacer esa tal actividad, entonces que en la actividad, entonces usted se los va a llevar para una salida de campo, ¿cierto? Que los va a llevar para la finca de Pepito Pérez, porque allá pues se permite. Y acompañado a eso, dentro de la misma planeación pedagógica, pues va a poner la evidencia que les va a pedir a ellos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser? Usted Profe, puede... perdón, lo interrumpo un momentico. ¿Hay alguna fórmula para medir esa intensidad horaria o cómo se calcula? Al ojímetro, ¿sí? Digamos que eso ya hace parte de la experticia de cada uno, o sea, bueno, partimos de un supuesto y el supuesto es que cuando usted entra a ser profesor o instructor en alguna institución educativa, pues usted ya viene con una experiencia previa, ¿cierto? Y pues ya viene con un conocimiento previo del tema. Entonces, digamos que eso es de potestad de cada iPod, no existe una fórmula, algo que diga, no, es que tienen que ser 20 horas de esto, no, para nada. De igual manera, la planeación pedagógica pues se hace con un grupo de profesionales, un grupo de expertos, eso pues en el SENA no se hace solo, hay un equipo para cada programa formativo, hay un equipo que se llama equipo de desarrollo curricular, donde hay un experto técnico, un experto metodológico, hay un pedagogo, ¿cierto? Entonces entre todos llegan a un consenso y lo hacen. Profe, qué pena, ahí me surge otra preguntita. ¿Qué tanto intervienen los empresarios en ese tema del diseño curricular? ¿Cuál es el papel de ellos ahí? El SENA es una institución tripartita, sí, el SENA es una institución tripartita donde el sector productivo juega un papel importante, ¿cierto? Por eso el SENA está en todo el país y en cada una de las regionales, perdón, existe un centro de formación con un nombre específico que se supone da solución a las problemáticas o a lo que se ve en el sector productivo en esa zona, ¿cierto? Por ejemplo, para el lado del Bagre, Antioquia, pues digamos que es una zona minera, entonces allá el centro de formación se llama Centro Minero Agroempresarial y su formación va enfocada a la minería. ¿Por qué? Porque el sector productivo le dice al SENA que necesita tantas personas que sepan hacer, que sepan dragar, pero necesitan tantas personas que sepan lavar oro y así entonces el SENA, así mismo, pues va formando sus programas formativos, ¿sí? Digamos que el SENA tiene una potestad de ejecutar sin permiso del Ministerio de Educación lo que son cursos complementarios, operarios y técnicos, ¿cierto? Digamos sin permiso entre comillas, porque es el mismo, pues es el mismo ministerio quien le da la potestad, pero pues obviamente eso debe pasar por una línea de expertos y de calidad y de todo internamente. Ya los tecnólogos y las especializaciones tecnológicas pues son educación superior y estas pues sí tienen que pasar por todo un proceso de aprobación del ministerio, de aprobación del diseño curricular, le dan 7 años para que sea ejecutado cuando lo aprueban, se demora 2 años para ser aprobado, bueno, en fin, digamos que es un tema bastante largo, pero más o menos eso es, ¿queda claro, John Freddy? Profe, tengo otra pregunta, qué pena ahí con los compañeros, pero lo que pasa es que en el día a día a uno le sucede, de pronto a los que quieren aspirar a ser instructores del SENA, pues esta información les sirve. Y es, ¿qué sucede en el evento en que un programa de formación, pues con el tiempo ya no sea tan pertinente y haya que hacer un diseño curricular, bueno, modificar el diseño curricular o el proyecto formativo? ¿Qué tanto se puede hacer las modificaciones? ¿Hasta qué punto se puede modificar eso? Porque tú dices que tiene una vigencia temporal, ¿cierto? Y que tiene que pasar por unas aprobaciones. Pero de repente si hay alguna presión por parte de los empresarios para que eso se cambie porque dicen que es obsoleto, pues hasta qué punto se puede tomar esas medidas. Hay dos opciones, ¿sí?
La primera opción es que se modifique el diseño curricular, eso pasa, eso se hace muchas veces, versión uno, versión 2, versión 3, versión 4, las veces que sean necesarias, ¿cierto? Pero digamos, si ya estamos sobrecargados de, un ejemplo, de técnicos en refrigeración y la zona pues ya no da para tanto, pues digamos que se deja de hacer, pero pues eso tiene los estudios previos, ¿cierto? Eso no es que ellos ya tienen, el SENA cuando lanza un programa de esos, pues ya saben más o menos cuántos años le va a dar, pero hay muchos programas que se inactivan y listo, ya se cumplieron su vida útil. Ahora, el proyecto formativo y la planeación pedagógica es por cada programa, lo único que se sostiene es el diseño curricular, el resto cambia cada vez que se abre porque todos somos diferentes, ¿sí? Las zonas son diferentes, la problemática entre un curso y otro puede ser distinta, ¿cierto? Entonces, tanto el proyecto formativo como la planeación pedagógica se hace en cada curso. Profe, Le- pero como hay elementos comunes entre el diseño del programa y el proyecto formativo, por ejemplo, los resultados y las competencias, ¿eso se puede cambiar en el proyecto formativo o no se puede Claro, cambiar? no, es decir, las competencias de aprendizaje y los resultados de aprendizaje siempre van, ¿sí? Mientras que se utilice esa estructura curricular, siempre van. Lo que puede cambiar es que la problemática, por ejemplo, me puede dar que ese resultado de aprendizaje del que hablamos ahora, que para usted hoy iba en el análisis, pues para usted mañana o para otro instructor, pues simplemente no va en el análisis, sino que puede ir en la planeación o en la ejecución, ¿cierto? Entonces, por eso, cada vez que se inicia un programa hay que hacer proyecto formativo, hay que hacer planeación pedagógica, hay que hacer guías de aprendizaje. Bueno, profe, ¿hasta qué punto, por ejemplo, se organizan esos resultados en cuanto a los trimestres? O sea, ¿cómo sabe uno qué resultados van en primero, segundo, también por las fases o eso no tiene nada que ver? Sí, porque son las fases. Si usted una fase la planea para un mes, para dos, para tres, pues es potestad del equipo de desarrollo curricular. No hay reglas exactas que digan que es que una fase se debe demorar un mes, 2 meses, un trimestre, 2 trimestres, un semestre. Listo, profe, muchas gracias. Vale, con gusto. Bueno, entonces continuamos. Acá él nos explica lo que son las pruebas escritas. Nos da un primer ejemplo. Entonces, seleccione la opción que responda mejor a la pregunta siguiente. ¿Cuál de las siguientes opciones es una estrategia para la conservación de la flora? Entonces, acá vemos que es una pregunta, que es una prueba escrita, y acá tenemos una pregunta cerrada con selección múltiple, ¿sí? Tenemos otra, seleccione la opción de falso o verdadero, entonces tenemos otro ejemplo de ítem, ¿cierto? Una pregunta también, una prueba escrita, pero con falso y verdadero. Tenemos de selección múltiple con única respuesta. Tenemos, esta es muy buena y es de apareamiento. Tenemos un quinto ejemplo que es ordenamiento, jerarquización, también es completamente válida, no es muy utilizada, pero es muy buena. Pues a mí me parece muy buena, me los pone mucho a pensar. Y nos muestra los grados de dificultad, ¿cierto? Entonces, prueba de demostración, prueba organización del mapa mental, ¿cierto? Entonces, acá le da un porcentaje eh, a cada una, me parece excelente. Nos dice las etapas de la elaboración de la prueba, planificación y diseño, redacción y perfeccionamiento de ítems, ordenamiento de los ítems en la prueba, redacción de los instrumentos, nos da el paso a paso, construcción de la tabla de especificaciones,
armando de la prueba, impresión y reproducción, aplicación de la prueba, ¿cierto? Nos da el paso a paso de cómo se debe hacer, corrección y calificación de la prueba y la toma de decisiones por último. Les quería dar este ejemplo porque de todos los programas de formación que he dado, pues que he tenido la oportunidad de orientar y de acompañar, digamos que esa es una de las mejores evidencias que me han podido entregar. Me parece supremamente completa, me parece que fue una persona totalmente comprometida con el desarrollo. Tenemos aprendices de dos maneras, ¿cierto? Digamos, lo que decía John Freddy ahorita es muy cierto, pues los que desean ingresar y hacer, pues cada uno de nosotros, pues le pone el empeño que deseamos para adquirir el conocimiento que tenemos. Entonces, haciendo este tipo de pruebas, pues el cerebro se retroalimenta realmente y podemos generar el aprendizaje que esperamos. Estos cursos complementarios, como su nombre lo indica, son complemento a nuestra formación, a nuestro quehacer. Pues casi todos los que estamos acá es porque nos interesa la pedagogía, porque queremos ser profes o porque nuestra área de conocimiento es la pedagogía y demás. Entonces estos cursos complementarios realmente pues nos ayudan mucho a ese quehacer diario, ¿cierto? Que de pronto en las universidades, en nuestro pregrado, en nuestros posgrados, de pronto no vemos tan bien. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, entonces si no hay más preguntas, entonces yo creo que podemos dar por terminada nuestra tercera sesión sincrónica. Espero pues hubiera sido de su agrado, hubiera generado conocimientos y espero haber resuelto las dudas e inquietudes con las que de pronto venían al día de hoy. Muchísimas gracias por su participación. Les recuerdo que estamos en nuestra tercera semana y la semana siguiente pues es la última semana formativa. No siendo más, pues me despido. Muchísimas gracias. Que estén muy, muy bien. Vale, gracias. Bien. Gracias, profe, muy amable. Buen día. Buen día para los compañeros.